por aquí. Y esta sería FC más 3FM. Y de este lado sería FC menos 3FM. De este lado tendría yo 18 kilohertz. Y de este lado tendría 6 kilohertz. Por lo tanto, el valor que tengo de amplitud en la tercera banda lateral es 0.13. Entonces me quedaría así, de esta manera. Vamos a corroborar algunas cosas. En este caso, tengo yo mi campanita que siempre hemos manejado, solamente que ahora bajé la amplitud de la portadora para que crecieran las bandas laterales, pero con imaginación es lo que nosotros hemos venido manejando en el espectro de una señal no periódica. Segundo punto, el ancho de banda que existe entre o que existe en este espectro de líneas es igual a 18 menos 6 kilohertz. Entonces, por lo tanto, me da 12 kilohertz. Y comprobándolo con Carson, me da 12 kilohertz. Tengo mis 3 bandas laterales e hice el cálculo con un índice de modulación igual a 2. Si yo contemplara un ancho de banda de 8 kilohertz, vamos a ponerlo en color rojo, estaría yo tomando prácticamente 16 menos 8, pues serían los 8 kilohertz. Es decir, por bandas laterales me doy cuenta que elimino una banda lateral y por Carson aumento una banda lateral. Entonces, aquí lo voy a colocar. Lo voy a colocar para que sea Carson. Y por bandas laterales sería 16 menos 8 kilohertz y estamos hablando de 8 kilohertz. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe, creo que de mi parte, pues, sí, lo voy entendiendo. Ok. ¿Los demás? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Ajá. Ok. Dame un minuto, por favor. No es que estemos tomando. Si te das cuenta, primero hice mi cálculo. Al hacer mi cálculo, yo me doy cuenta que son 8 kilohertz, ¿no? Cuando grafico
Esos 8 kilohertz se encuentran a partir de los valores que acabo de generar. ¿Sale? Acuérdate que las bandas laterales es una aproximación en el cual puede ser precisamente o aproximadamente, mejor dicho. Por lo tanto, el valor que se calcula para esta ecuación son 8 kilohertz. Es como si yo estuviera solamente tomando la banda lateral 1 y la banda lateral 2. ¿Me explico? No es que sea forzosamente el cálculo que primero hice fue por bandas laterales y me da un cálculo aproximado. No quiere decir que sea correcto. Si yo calculo con Carson, ya me doy cuenta que hay la diferencia entre bandas laterales en este ejercicio y Carson, pues una banda lateral de más. Quiere decir entonces que quien es más preciso es Carson y no las bandas laterales. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? Hasta ahorita no, profe. Ok. Profe, Sí. y por ejemplo, entonces, esa forma es la que se tendría que ver en el espectrómetro, en el Sí. líneas espectrales. Así es. Tenemos que ver esta gráfica. ¿Qué es lo que hacíamos en AM? En AM teníamos la portadora y las bandas laterales. La potencia en la portadora era la que consumía mayor ganancia, mayor potencia. Por eso teníamos esta amplitud más grande que las bandas laterales. En FM ya puedo modificar y en FM puedo disminuir el tamaño de la potencia, mejor dicho, no el tamaño, la potencia de la portadora para que aumente la potencia en las bandas laterales. Las dos son importantes, portadora y moduladora, pero en este caso, en donde debo de tener mayor potencia, pues es en las bandas laterales. En FM puedo yo modificar esta situación y entonces en FM puedo disminuir la potencia en la portadora y por lo tanto aumentar la potencia en las bandas laterales para no tener este problema que tenemos en AM. ¿Esto a qué se da o por qué se da? Pues aquí tenía un índice de modulación igual a 1. Aquí tengo un índice de modulación igual a 2. Y ayer vimos que el ejercicio que hicimos, modificando o variando ya sea la desviación de frecuencia, ya sea la frecuencia moduladora, variaré el índice de modulación. Al variar ese índice de modulación, seguramente variaré la potencia y seguramente variaré el ancho de banda. En este caso, el ancho de banda que nosotros tenemos aquí es de 18 kilohertz. 18 kilohertz. En AM tenemos el máximo que podemos alcanzar en AM son 10 kilohertz. Entonces, esas son algunas ventajas y desventajas que ofrece cada uno de ellos. Por lo tanto, en FM puedo reducir la potencia de la portadora, puedo reducir esa potencia para aumentar la potencia en las bandas laterales, lo que no sucede en AM. Pero para hacer esto, que es lo correcto, pues se necesitan más elementos en el modulador que no tiene la modulación AM. ¿Sí quedó claro, ingeniero? Sí, profe, muchas gracias. Ok. ¿Los demás? Sí, profesor.
Bueno, seguramente ahorita en 2 minutos nos va a sacar y volvemos a entrar en lo que pasa en estos 2 minutos. Les pido de favor que terminen de copiar su ejercicio. Oiga, profesor, y por ejemplo, eso que dice, o sea, suponiendo que a lo mejor estamos en algún trabajo y observamos que la potencia que tiene es muy grande, ¿qué elementos son los que podríamos meterle, bueno, cambiarle ahí que dice que al modulador para bajar la potencia de la portadora? Estamos hablando de FM. Sí. Ok. Si estamos hablando de es que cuando tú vas a instalar, por ejemplo, una radiodifusora, necesitas ver los elementos que tiene tu transmisor. Entonces, te van a vender el transmisor y al vender el transmisor vas a ver hasta qué potencia puedes transmitir. No es que tengas una gran cantidad de potencia. ¿Eso de qué depende? Depende de a quién se lo compres. Es como todos, cuando nosotros compramos los circuitos, pues depende del fabricante en el cual vamos a tener unas ciertas características. Entonces tú vas a ver hasta qué potencia vas a poder transmitir. Depende también de la antena que vayas a utilizar, del transmisor, como repito, que vayas a comprar. Entonces, hasta ahí tú puedes manipular. Es como si yo te vendiera una fuente de voltaje y en esa fuente de voltaje pues tú puedes tener una variación y esa variación es la que tú hasta ahí vas a poder llegar dependiendo de. Si tú te vas a un transmisor AM, pues seguramente también tendremos lo mismo, pero a diferencia del FM, pues tiene mayor potencia. Su transmisor. Entonces, en este caso, aquí la ventaja que tengo, perdón, la ventaja que tengo es que yo puedo modificar el rango de potencia con respecto al de AM. Obvio es que el transmisor que tengo en FM pues va a ser mucho más caro en cuanto a costo que de AM, porque en este caso en FM pues tiene más elementos que vamos a ir viendo y que eso hará que la potencia de FM sea mucho mejor que la de AM. Entonces, en cuanto a costos, hay una gran diferencia entre AM y FM, así como cobertura. FM tiene FM estéreo, AM no tiene esta parte de estéreo. Entonces, eso hace que uno sea más caro que el otro, pero pues en cuanto a potencias es mucho mejor FM. En cuanto a ancho de banda, vamos a ver que AM maneja 10 kilohertz de ancho de banda y FM maneja 150 kilohertz. Entonces imagínense cuánto es la diferencia, pero obvio, eso se va a traducir en cuanto al costo. ¿Algún comentario? No sé si quedó clara tu duda, ingeniero. Sí, profe, muchas gracias. Okay. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Ok. Vamos a suponer, voy a volver a compartir. Permítanme. Voy a volver a compartir.
pantalla. Ojo, bueno, creo que ahí ya se alcanza a ver. Ojo, esto es los valores que tenemos en la parte de las funciones de Bessel, si se dan cuenta, pues están solamente con un valor igual a 1. El máximo que voy a tener es igual a 1. Eso quiere decir que necesito normalizar, bueno, están normalizados los datos y por lo tanto necesito desnormalizarlos para que yo pueda tener valores reales. En este caso, lo que les voy a pedir es lo siguiente. Supongamos que en el ejercicio les digo que el voltaje en la portadora es de 10 volts. ¿Vale? Por lo tanto, necesito, para desnormalizar y tener valores reales, necesito entonces estos 10 volts, multiplicarlos por cada uno de ellos para que me dé un valor diferente. Entonces, para desnormalizarlos, requiero entonces que les den el voltaje en la portadora o que se nos dé los voltajes que se van a utilizar para que podamos llevar a cabo esta parte. Voy a borrar esto y entonces tendré yo que tener ¿cuánto sería, multiplicar 0.22 por 10 volts? 0.58 por 10, 0.35 por 10 y 0.13 por 10. En lo que ustedes me dan los valores, voy a cambiar para tenerlo de este lado. Seguramente tendremos aquí 2.2. El otro les quedaría 5.8, 3.5 y 1.3, si no me equivoco. Por lo tanto, entonces los valores cambiarían. Voy a colocar, tendría que ser de 2.2, de 5.8, 3.5 y 1.3 volts, que es la amplitud que voy a tener. ¿Quedó claro lo que les acabo de mencionar? Sí, profe. Okay. Entonces, ya nada más para concluir. Si yo tengo los valores y normalizados, me va a dar valores menores a la unidad, porque recuerden que las funciones de Bessel, Jn al cuadrado de beta, el valor máximo que yo tengo, que se tiene, pues es de 1. Por lo tanto, requerimos que para desnormalizarlo tenga yo un voltaje, una amplitud, y con esa amplitud pueda yo desnormalizar y tener valores reales. Entonces, así quedaría este ejercicio. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Yo,
Cuando desnormalizamos, solo es como para tener el voltaje de cada... Sí, recuerda que en cada uno de los valores que tenemos en JN de beta, los valores que se tienen, están en el número máximo que podemos tener es de 1. Entonces, eso es matemáticamente, eso es por funciones de Bessel. Desarrollando esa parte matemática, pues, nos damos cuenta que vamos a tener un valor máximo igual a 1. Para que nosotros podamos tener la parte de o se pueda llevar a cabo la desnormalización, seguramente pues tú tienes amplitudes o tú tienes el nivel de offset, por así decirlo, ¿no? En las fuentes de voltaje. Entonces, por eso es lo que les estoy comentando ahorita, que se requiere multiplicar por ese valor de voltaje que yo esté utilizando. Si te das cuenta, matemáticamente pues me va a dar la unidad o me va a dar 0.22, pero ya en la práctica seguramente tenemos la fuente de voltaje con la cual vamos a hacer que funcione nuestro transmisor. Entonces esos voltajes son los que se llevan a cabo o son los que se alteran a la normalización que tenemos en las funciones de Bessel. No sé si quedó claro, ingeniero. Es como cuando tú haces el cálculo y yo te digo, pues utiliza 1 kilo, 1 volt o 2 volts o 15 volts, pues las fuentes de voltaje que ya se tienen, pues ya tienen marcado un voltaje, entonces lo tienes que alterar para desnormalizarlo y bueno, ya tengas los valores reales. Profe, en este caso lo puedes ir variando, ya sea menor que o mayor que, dependiendo de lo que tengamos en la hoja de especificaciones del transmisor. Cuando ustedes compren su transmisor, seguramente así como compran un dispositivo, seguramente tienen que ver los parámetros, la hoja de especificaciones que tiene, y entonces les van a decir, tu transmisor, su fuente de alimentación va desde los 5 a los 10 volts, por ejemplo. Entonces en ese rango se van a ustedes a mover, y dentro de ese rango pues habrá que alterar los valores de las funciones de Bessel para que cuando ustedes midan pues no les dé 0.22, sino les va a dar 2.2, ¿no? Entonces es ahí donde ustedes empiezan a verificar esos datos. Repito, si no estuvieran desnormalizados, pues entonces tendríamos un valor de 0.22, pero eso es matemáticamente. Pero ya cuando nos vayamos a la práctica y si tenemos que desnormalizar, solamente es el voltaje de alimentación con el cual estamos trabajando. Entonces, pues ahí esos 10 volts son los que los voy a alterar, o los 5 volts o los 7 volts. ¿De qué depende o de quién depende? Pues depende del ingeniero que esté armando o que esté diseñando y que vaya a instalar, en este caso, el transmisor de FM. Es decir, de ustedes, pero les va a dar un rango. Se pueden mover entre 5 y 10 volts, por ejemplo. Bueno, es como cuando ustedes diseñaron el amplificador. El amplificador operacional podía trabajar desde los 5 hasta los 15 volts. ¿Cuánto le metieron ustedes? Bueno, pues ya dependió de su cálculo que ustedes llevaron a cabo. Gracias, profe. ¿Sí quedó claro? Sí. Okay. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Esta es la aplicación de FM. Repito, la diferencia que existe entre FM es el ancho de banda, es que yo puedo variar la potencia, y entonces en ese caso, al variar la potencia, pues le voy a dar menos potencia a la portadora para que esa potencia la tengan las bandas laterales, que es lo que más me interesa. En AM, ¿cuánto se chupa en AM de potencia la portadora? Si no recuerdo mal, era como el 70%. 70%. Entonces imagínense, el 70% se lo consume la portadora.
Y si a mí me interesa, si tengo que elegir entre bandas laterales y la portadora, pues tengo que elegir las bandas laterales. Entonces imagínense, en FM pasa lo contrario. Le puedo dar menor potencia a la portadora para que entonces, en este caso, la potencia la consuman las bandas laterales. ¿Qué es lo que acabamos de ver? Pero van a decir, chinga, pero aquí lo único que estamos manejando es la amplitud. Pues no, porque ustedes saben que la potencia es igual al voltaje elevado al cuadrado por la resistencia. Entonces, si yo varío la amplitud de las líneas espectrales, ¿qué estoy variando? ¿Su potencia? Exactamente, su potencia. Porque les estoy diciendo que son voltajes. Que son voltajes, ¿no? Y si yo varío este voltaje, seguramente esta potencia aquí no es inversamente, es directamente. Entonces, si la potencia la aumento, en este caso, directamente aumenta la potencia. Si la potencia disminuye, la potencia directamente disminuye. ¿Me explico? Entonces, si yo bajo la potencia de la portadora, obvio que la potencia en las bandas laterales va a crecer. Esto se asemeja en FM como cuando calibran un osciloscopio. Se acordarán que en un osciloscopio hay un, pues vamos a decirle un tornillito de calibración, y ese tornillito de calibración, si ustedes disminuyen, aumentan los otros. ¿Qué es lo que sucede en FM? ¿Me explicó? Ahora, ojo, yo lo estoy haciendo gráficamente y lo estoy todavía dibujando y poniendo colorcitos, ¿no? Ya cuando nos vemos al espectro, en el espectro lo que vamos a ver son líneas, ¿sí? ¿Me explico? En este caso, déjenme ver, creo que tengo uno aquí. A ver si lo puedo. No lo tengo. No. Quité. Voy a tener que. No lo tengo. No sé si en mi teléfono. Déjame ver si en mi teléfono lo tengo. Ok. Sí, permítanme, déjenme, voy a conectar con mi teléfono y podamos ver la aplicación. Entonces, déjenme ver la invitación. Permítame, estoy entrando. Voy a dejar de compartir para visualizar con mi teléfono. Espérame un minutito. Ok. Voy a
compartir. Allá. Ok. Tengo en electrónica y tengo esta parte. A ver si no, creo que no me va a dejar. No sé si sea por... A ver si este me lo permite. Tampoco me lo permite. Por favor, entonces, este que tengo aquí, el Spectroid, ustedes ya lo tienen. Entonces, a ver, traten de... Déjenme ver porque me sacó. Ok, ahí lo vemos. Vamos a ver. No me deja, no me permite hacer la comparación. Bueno, más bien arrancar que funcione. Que funcione la aplicación. Por favor, utilicen o bajen esta Spectroid. En la Spectroid lo podemos hacer en esta y yo creo que sí me va a dejar. Sí, en esta sí me permite. Pero estamos en tiempo. No sé, la aplicación no me permite. A ver si esta aplicación me deja. Tampoco me deja. Entonces, bajen esta de Spectroid. Y en el Spectroid se van a dar cuenta en la parte de arriba y abajo. Arriba está en decibeles y está en frecuencia. Y entonces ahí vamos a tener la señal en la cual se va a estar moviendo en frecuencia y ustedes van a poderla visualizar. Quería yo mostrarla ahorita en la pantalla, pero no me deja. Será la aplicación que tengo. No sé si ya ustedes ya la descargaron. Sí, profe. ¿Sí lo pueden visualizar? Ok, voy a desconectarme para que lo podamos visualizar. No sé si tenga algún problema con Zoom, al rato lo voy a checar. Y sí, aquí ya me permite ver. Les da una de color amarillo y otra de color rojo. ¿Estamos? La de color amarillo es la que nosotros estamos visualizando, y esa visualización que tengo en color amarillo es ahora sí como lo tenemos en la parte
del espectro que acabo de dibujar. Hasta eso coincidió con el color amarillo. Entonces, si se dan cuenta, si se acercan a su teléfono, seguramente en cuanto al volumen, o cuando dejen de hablar o cuando hablen, se van a dar cuenta que esa va a tener una variación por la amplitud que ustedes estén manejando en los micrófonos o en los amplificadores que ustedes tengan. En el dispositivo de su teléfono se van a dar cuenta ahorita que hablen, que va, si yo dejo de hablar, se cae la ganancia de la señal. Si continúo hablando, seguramente vamos a tener, y si le dan un zoom, seguramente nos vamos a dar cuenta que abran la pantallita, que eso era lo que quería hacer. Seguramente tendremos los armónicos que nosotros vamos a tener, y ahí se alcanzan a visualizar pues las curvitas o las aproximaciones que hicimos el semestre pasado. Y bueno, pues es lo que nosotros visualizamos de forma real. Entonces quería yo hacer esta prueba, a ver si ahorita en unos minutos puedo yo bajarla aquí en mi tableta para que mañana la podamos visualizar. Bien, no sé si tengan alguna duda, algún comentario. ¿Todo claro? Sí, profesor. Bueno, pues mañana continuaremos con FM. Vamos a ver las características técnicas de cada uno de AM y de FM. Y bueno, todavía pues nos falta por ver muchas cosas. Si no hay alguna otra pregunta, hay alguna otra duda, espero que haya quedado claro. Que las funciones de Bessel sirven para la amplitud de las líneas o de las líneas espectrales, y Carson y bandas laterales me sirven para calcular el ancho de banda que tengo en cada una de ellas. Esa sería la conclusión. Bueno, pues que tengan un excelente día. Nos vemos el día jueves. Que tengan un bonito día. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, profesor. Hasta luego.